Bueno, ahí estamos, trajimos de la residencia de fisiatría de INAREPS con Candela. En la clase hoy, digamos, para quizás aportar un poco a la jornada que están haciendo ustedes de diabetes. Específicamente, quizás lo que vamos a hablar más hoy es del paciente diabético de los pies y quizás hacer un aporte de la especialidad de la medicina física y la rehabilitación. Bueno, seguramente ustedes, bueno, a lo largo de estos días vienen hablando un poco de esto, ¿no? De que la diabetes es una enfermedad de larga evolución que termina comprometiendo múltiples sistemas y llevando a bastantes complicaciones que termina siendo necesario el abordaje de las distintas disciplinas médicas para, digamos, tener un mejor control y manejo de los pacientes diabéticos. Em, la especialidad de medicina física y rehabilitación no escapa de esto, sino que, digamos, desde un poco para comentarles el rol desde la fisiatría, uno, digamos, va a abordar al paciente diabético desde varias aristas, entre ellas podemos mencionar algunas que vemos acá como la prevención de las úlceras del pie, pacientes que suelen tener dolor de características neuropáticas con un tratamiento refractario, eh, se suele tratar el manejo del dolor, también en el apoyo de algunas tomas de las decisiones ablativas, preparar al paciente quizás en el prequirúrgico y en el postquirúrgico, en el momento de quizás cuando hay alguna complicación que lo lleva a una amputación, y bueno, ver la funcionalidad del paciente amputado, quizás prescribir un equipamiento acorde al cuadro funcional que va a tener y sirve como apoyo, ¿no? Al control metabólico y la prevención de las complicaciones de la enfermedad. Bueno, Juan, eh, perdón, ¿te podrás acercar un cachito al micrófono? ¿Se te escucha un poquito bajo? ¿se escucha abajo? A ver. Bueno, ahí trato de hablar más fuerte. Bueno, de manera introductoria, quizás arrojar algunos datos duros que, como ven, bueno, vamos a ver que generalmente entre el 19 y el 34% de los pacientes con diabetes suelen tener una úlcera en el pie a lo largo de transitada la enfermedad y el 85% de las amputaciones de los miembros inferiores generalmente tienen relación con la diabetes y siempre están precedidas por una úlcera en el pie. Generalmente, 4 de cada 5 úlceras suelen ser provocadas por un traumatismo. Ahora vamos a explayarnos un poco más en esto. Y vamos a ver que luego de una amputación mayor, generalmente la sobrevida del paciente disminuye hasta un 50% y también es un indicador de que nos puede eh, traer complicaciones a largo plazo y riesgo de amputación quizás del otro miembro también. Bueno, para definir lo que estamos hablando, el pie diabético hay varias definiciones sobre esto. Yo acá, digamos, pusimos dos, una que es de la Organización Mundial de la Salud y otra que eh, es de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación de España, que lo que describe es como una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática que es inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que puede haber coexistencia o no de isquemia y generalmente ante un desencadenante traumático puede producir una lesión o una ulceración del pie. Y la de la OMS, que lo considera como la presencia de ulceración, infección o gangrena del pie asociada a la neuropatía diabética y también a diferentes grados de enfermedad vascular periférica que tiene como resultado de una interacción compleja de distintos factores, que el más común es la hiperglucemia mantenida. Bueno, dentro de los factores de riesgo para que aparezca, digamos, vamos a ver que se va a incrementar con la edad y con la duración o sea, el tiempo, a mayor cantidad de tiempo de la enfermedad diabética. Eso va a incrementar el riesgo de aparición de las úlceras. También se vio una mayor frecuencia en el género masculino, con un mayor riesgo, y también estos tienen mayor riesgo de amputación. A veces también está condicionado un poco por el nivel socioeconómico en relación a que muchas veces algunos pacientes tienen una falta de acceso a cuidados sanitarios o también de, digamos, el nivel de educación es muy importante porque vamos a ver que la educación de estos pacientes y el cuidado y el control de la enfermedad impacta en lo que va a ser la evolución de la misma.
Bueno, principalmente el mal control de la glucemia, que va a ser el mayor riesgo, y después cuando existen alguna otra comorbilidad o alguna otra complicación eh, que puede ser de la misma enfermedad de la diabetes, o el riesgo o el tabaco va a aumentar el riesgo de la presencia de lesiones. Eh, bueno, vamos a ver que para describir un poco la etiopatogenia perdón, la etiopatogenia de la ulceración, eh, va a haber una combinación de enfermedad vascular y principalmente de neuropatía periférica. Generalmente, más del 50% de las úlceras son puramente neuropáticas, pero la otra gran mayoría van a ser mixtas. Va a tener un componente neuropático y también un componente isquémico. Y todo esto, digamos, la patogenia va de la neuropatía diabética, va a tener un componente multifactorial, va a estar asociado a principalmente un factor metabólico que es la hiperglucemia, pero también se puede ver afectado por factores inflamatorios, autoinmunes y vasculares. Bueno, como sabemos, la hiperglucemia va a ser el principal factor desencadenante de estos cambios, digamos, porque va a inducir a través de diferentes cascadas formación de radicales libres con un aumento del estrés oxidativo, y eso termina a la larga, por ejemplo, eh, llevando cambios a niveles vasculares, se disminuye la cantidad de óxido nítrico, eso suele causar una vasoconstricción en los capilares endoneurales que lo pueden llevar a la hipoxia. Entonces, vamos a ver que muchas veces se pueden lesionar los nervios periféricos y es por esto que, digamos, incluso a veces este dolor de características neuropáticas puede ser de que por este mecanismo se pueda producir un impulso ectópico y generar dolor. Según, digamos, los distintos tipos de fibras nerviosas que se afectan, vamos a tener finas y gruesas, principalmente las finas que pueden ser mielínicas o amielínicas, vamos a ver que se puede comprometer el componente autonómico, lo que va a dar, digamos, pues la sintomatología y también el componente sensitivo y motor, eh, con los cambios que van a producir. Bueno, por un lado, cuando hablamos de neuropatía, la afectación sensitiva, principalmente en primera instancia, se altera lo que es la sensibilidad profunda. Se altera la propiocepción, el paciente tiene dificultad en ver, digamos, cómo está la posición de los dedos del pie, puede haber una alteración en la percepción de la vibración, todas cosas importantes que después van a hacer al examen físico. Y después, posteriormente, se suele alterar también la sensibilidad superficial, lo que va a ser la vía táctil, térmica y dolorosa. También esto lleva a una afectación motora a veces de las fibras nerviosas que terminan en una atrofia de la musculatura intrínseca del pie. Eso lo que hace, digamos, lleva a que se pierda la estabilización de la articulación, produciendo cambios en ella, principalmente la articulación metatarsofalángica y las interfalángicas, y condiciona que el pie vaya, digamos, a una contractura de los músculos flexores y extensores y se suelen ver a veces deformaciones que se pueden conocer como dedos en martillo, dedos en garra, como ven acá en las imágenes de acá, que generalmente es, bueno, por una hiperextensión de la articulación metatarso-falángica y la falange, y una flexión de las falanges distales, y todo eso, digamos, lo que va a contribuir es a generar sitios de distribución anormal de cuando el pie pisa, va a distribuir de una manera diferente a la normal, con mayor presión las cargas, que eso va a tener implicancia en la generación de lesión después. Y bueno, también el componente autonómico vimos que se altera y eso lleva a que puede haber alteración en la sudoración, puede llevar a las fisuras de la piel, una piel seca. Esto tiene, digamos, hay una inestabilidad vasomotora en la región y eso termina también generando cambios que incluso se ven a nivel óseo porque va a llevar a un aumento de la resorción ósea y osteopenia.
Eh, bueno, acá también recordar que la otra gran parte del origen de las úlceras o de las lesiones en el pie diabético tienen también etiología vascular y por compromiso de los vasos. Bueno, vamos a ver que entonces, lo que venimos hablando, ¿no? De este mal control de la diabetes y principalmente la hiperglucemia, va a llevar que un pie que era normal por algunos factores predisponentes, como va a ser, o sea, van a ser situaciones de riesgo que lo van a llevar a que el paciente presente una lesión neuropática, eh, pone a que este sea un pie con un potencial riesgo de lesión. Eh, y va a haber, digamos, factores que van a ser desencadenantes o precipitantes, que generalmente suelen ser factores traumáticos, pueden ser factores térmicos o químicos, que pueden provocar el mecanismo de lesión en estos pacientes y se provoca la lesión y los factores agravantes que tiene es estos cambios tróficos, digamos, que a veces generan que las lesiones tarden más en cicatrizar o que se compliquen, se infecten y evolucionen mal. Ahí no sé si pasó, ahí está. Bueno, entonces, bueno, venimos hablando un poco de esto. Hablamos de la neuropatía, eh, un poco las alteraciones que genera y vamos a hablar, digamos, entonces lo que nos termina dando es que el paciente con pie diabético suele terminar deformando el pie y estar expuesto a una sobrecarga de presión. Eso que genera un aumento de la presión plantar, que en los peores de los casos lo puede llevar a una neuroartropatía de Charcot, que es una, digamos, una enfermedad característica de complicación de la diabetes, que ahora la vamos a ver con más profundidad, que puede terminar, digamos, como complicación de todo esto. Bueno, esta es como, digamos, introductoria de los cambios que se pueden ver como generalmente en pacientes que suelen tener por lo menos 10 años de evolución de la enfermedad con malos controles. Vamos a ver que se produce el pie de Charcot, que esto es una enfermedad degenerativa y que es progresiva, afectando las articulaciones del pie y que no solamente es exclusiva de la diabetes, sino que hay otras entidades, otras etiologías que la pueden producir, pero la más frecuente es esta, pero también se ve asociada, por ejemplo, a la lepra, al alcoholismo. Y digamos, lo que va a pasar es que la articulación del pie va a ser sometida a diferentes traumatismos y lesiones repetitivas, que lo que va a ocasionar en estos pacientes es un efecto neurotraumático. Lo que va a ser los ligamentos, los cartílagos y los huesos que los llevan a distintas deformaciones que produce, ¿no? Eh, Hay una teoría neurovascular en donde habla de que es la responsable de la reabsorción ósea y la desmineralización y osteopenia, en donde vamos a ver que hay un aumento de la perfusión, que es porque se pierde el tono simpático vascular, por esto que hablamos de la Hola, neuropatía. Hola. voy a Funes al 2133. Ah, bueno, perdón. Esto que hablamos es la neuropatía autonómica y se suele perder el tono de las fibras simpáticas, termina produciendo vasodilatación y aumento de la perfusión a nivel local, con una piel caliente, seca, anhidrótica y con edema. Eh, y lo que vamos a ver es en la artropatía de Charcot que generalmente los grupos musculares que más se afectan son los de la cara anterior de la pierna y los músculos intrínsecos. Digamos, pérdida de estructura de los músculos va a provocar una contractura en las articulaciones metatarsofalángicas, llevando a esto que habíamos hablado de los dedos en garra y en martillo. ¿Y qué va a pasar con esos? Con esas deformaciones. Va a aumentar, digamos, la presión a la hora de pisar. Entonces, el roce de la pisada, a veces el calzado, los pacientes diabéticos a veces con un calzado muy ajustado van a generar, digamos, roces y aumento de la presión
que lo lleva a formar, digamos, riesgo de hiperkeratosis, generalmente en estos puntos de apoyo, que es por, digamos, la tendencia del pie a estos cambios tróficos que sufre, van a ser los principales puntos de apoyo de mayor presión, se genera una hiperkeratosis y después eso termina lesionándose, dando la lesión ulcerativa. Generalmente, digamos, vamos a ver que hay una tendencia del pie a que se vaya el equino y, digamos, va a haber una debilidad también en los distintos músculos de la pierna y del pie. Estas son las áreas donde generalmente con estos cambios tróficos que sufren los pacientes diabéticos, eh, con más probabilidades, digamos, de riesgo a lesión. ¿Por qué? Porque por estas deformidades aumenta el punto de presión, ahí se forma una hiperkeratosis, un callo, que eso tiene más riesgo de lesión. Estos, digamos, son los lugares más frecuentes donde quizás se pueden ver riesgo de úlcera. Vamos a ver que hay una clasificación que, digamos, describe esta enfermedad como en tres etapas, una de desarrollo, una de ecualescencia y una reconstructiva, en donde la primera aparece esto del edema del pie, el pie caliente, rubor, la alteración autonómica, con, digamos, en una placa con desmineralización y fragmentación, y después la lleva a, digamos, a la reabsorción ósea, la neoformación ósea, una reacción perióstica con cambios estructurales y después una etapa más reconstructiva donde se termina generando una consolidación ósea eh, y vamos a ver la deformación, digamos, del pie, con la característica del pie de Charcot. Bueno, Hola, buenas tardes. un poquito hasta acá, ahora sigue Cande. Bien, bueno, buenas tardes. Yo voy a continuar un poco con la línea de Juan. Em, en esta parte por ahí comentarles un poco lo que es el abordaje que hacemos del pie diabético desde lo que es medicina física y rehabilitación. Digamos, este problema de salud, así como casi todos, nuestro abordaje suele ser interdisciplinario, ¿sí? Es decir, la concepción de trabajar en equipo con médicos de otras especialidades y también con profesionales de otras áreas, como pueden ser terapistas ocupacionales, terapistas físicos, ¿sí? El técnico, ortesista, protesista, ¿sí? Porque, bueno, en general, este tipo de patologías que tienen múltiples aristas, ¿sí? Siempre lo interdisciplinario es la mejor respuesta. Desde la fisiatría se puede abordar tanto desde lo que es prevención primaria, ¿sí? Del pie diabético, prevención secundaria y prevención terciaria. En cada una de esas etapas vamos a tener diferente tipo de intervención. Siguiente. Siguiente. No pasa. Juan. Siguiente. No pasa. Sí, se trabó. Ah, bien. La valoración que hacemos, van a ver que es lo que tiene que ver con los antecedentes y puntualmente, digamos, algunos datos duros, no varía mucho respecto de lo que hacen otras especialidades, ¿sí? Obviamente, antecedentes que tengan que ver con los años de evolución de la diabetes, su control metabólico, ¿sí? Si tiene como antecedentes úlceras previas, eso es muy significativo para nosotros, lo mismo que las amputaciones, ¿sí? Los factores de riesgo, porque son cardiovascular, porque son en general pacientes con múltiples comorbilidades y que por ahí las actividades que uno plantea suelen requerir de un apto cardiovascular. Si ya tiene complicaciones de su diabetes, si tiene afectación visual, si tiene obviamente una red, ¿sí? Y los síntomas. ¿Sí? Los síntomas, sobre todo lo que buscamos, son los vinculados a la neuropatía
el dolor principalmente. Después en el examen físico, más allá de el examen físico general, por ahí el siguiente, porque aparece ahora perdón, nuestro principal, digamos, abordaje es sobre la evaluación funcional. Es decir, nosotros valoramos no solamente la cuestión analítica del examen físico, es decir, no solamente grados que se mueve una articulación, sino el impacto que eso tiene en ya sea las actividades de la vida diaria del individuo, ¿sí? Hasta por ahí cuestiones más amplias. Y algo que es fundamental para nosotros es contemplar el entorno, ¿sí? La red del paciente es muchas veces la clave. Siguiente. Bien. En cuanto al examen físico, sí, vamos a ir charlando un poquito, pero bueno, la cuestión puntual, ¿sí? De lo que tiene que ver con el pie en el paciente diabético, ¿sí? Se utiliza una estratificación del riesgo, ¿sí? Que se denomina patón-patona, no fueron muy originales con el nombre, pero bueno, donde básicamente, ¿sí? Se hace una evaluación de los pulsos, ¿sí? De los arcos. Vamos a ver que los arcos plantares para nosotros son muy importantes al momento de la bipedestación y de la marcha, ¿sí? Cómo están esos tendones, ¿sí? Es decir, si hay una rigidez o no, si hay acortamiento o no, a nivel óseo también, ¿sí? Las deformidades a nivel óseo, obviamente lo neuropático, ¿sí? Puede que haya una alteración sensitiva o bien una alteración ya también motora, como bien señaló Juan, ¿sí? Y obviamente si hay una amputación o no. Esto que nos permite es, como decía, estratificar, ¿sí? El riesgo. Hasta 3 puntos en general es riesgo bajo, es decir, riesgo bajo de tener alguna complicación y también de mortalidad, pero a partir de riesgo moderado ya la verdad es que habla de un paciente bastante más complejo. Siguiente. Bien, como decía, dentro del examen físico, más allá de las cuestiones generales, una de las cosas más importantes para nosotros es evaluar cómo ese pie se desempeña, ¿sí? Y no solamente el pie, sino el pie en el contexto obviamente funcional del paciente. A nivel de lo que tiene que ver con osteomuscular, ¿sí? Uno evalúa mucho cómo está constituido, si ese pie todavía tiene arco, si no, si hay alux valgus, si ya hay dedos en garra, si hay dedos en martillo, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, si todavía son pausibles de movilizarse, ¿sí? Esto que parece por ahí una pavada, ¿sí? Tiene muchísima repercusión en lo que es las presiones, ¿sí? Que genera un pie. El pie es un sistema de amortiguación con un desarrollo increíble, ¿sí? Increíble y perfecto, pero sí es real que frente a alteraciones de la arquitectura, ¿sí? Es fácil que presente complicaciones, como toda estructura compleja. En el caso de las alteraciones del arco, ¿sí? En el caso de los dedos en garra, ¿sí? Como van a ver, tiene una repercusión a nivel de la presión que se genera al momento de pisar, ¿sí? Y esto, ¿sí? Se valora en la imagen que está en el medio. Hay varopodometría, que puede ser, la varopodometría es la medición de la presión que genera el apoyo a nivel plantar, ¿sí? La varopodometría puede ser digital, como en este caso, que es, digamos, es muy notoria las diferencias de presiones, ¿sí? O también se puede hacer, digamos, con otros elementos por ahí más rústicos.
Pero como decía, es, por ejemplo, un pie en el cual hay una hiperextensión, ¿sí?, de la metatarsofalangica, ¿sí?, y una desviación del hallux, ¿sí?, genera una zona de hiperprensión, ¿sí?, que es la que genera ahí a nivel, que aparece en rojo, ¿sí? Y ustedes piensan que esa región habitualmente cualquiera de nosotros, en general, la presión que se mide son 200 kilopascales. Cuando hablamos de un paciente diabético con este grado de deformación, ¿sí?, ya pasa a 1200, ¿sí?, un promedio de 1200. Un pie de riesgo ya cuando tiene más de 800, ¿sí? Todas estas cosas cobran sobre todo mucha relevancia en lo que es la prevención primaria, ¿sí? Es decir, antes de la úlcera, ¿sí? Después de la úlcera es muy fácil saber dónde, ¿Cómo, mi amorcito? donde se generan los 85. puntos de hiperpresión, ¿sí? Yo tengo un 85 por diabetes. ¿Por qué? No sé quién tiene el micrófono abierto, no sé. Sí, sí. Bien. Otra de las cosas que es importante, evaluar el pie en dinámico. Esto se hace a través de la evaluación principalmente de la marcha, ¿sí? En esto que vamos a ver, es importante ver si primero, si el paciente marcha, ¿sí?, porque muchas veces puede ser que sea un paciente que por una amputación previa o por algún otro tipo de comorbilidad, ¿sí? Muchas veces nosotros el tipo de pacientes que recibimos en el instituto por ahí no es solamente que tienen un problema a nivel de la funcionalidad del pie, sino que suelen ser pacientes que previamente tuvieron alguna afección neurológica. Pero bueno, por ejemplo, la marcha, ¿sí? Es importante saber si está presente, si es segura y analizar cada una de las fases. Y en cada una de las fases va a haber compromiso o requerimiento de diferentes partes del pie, digamos, que permanezcan móviles. Por ejemplo, es necesario que el primer dedo, ¿sí?, el hallux, pueda de manera pasiva, ¿sí?, lograr una dorsiflexión de 30 grados por lo menos, ¿sí?, para poder lograr una fase adecuada de despegue y que permita una fase, perdón, adecuada de propulsión, ¿sí?, y que permita, ¿sí?, distribuir mejor las fuerzas a nivel del primer rayo, ¿sí? Entonces, ya si hablamos de un paciente que tiene rígido, ¿sí?, el primer dedo, entonces estamos ahí frente a seguramente una alteración de la marcha que genera una sobrecarga en el otro miembro, ¿sí?, o muchas veces es bilateral. Y ni que hablar de los pacientes que tienen una amputación previa. Obviamente todo en este contexto con una evaluación de la sensibilidad, ¿sí? Y a nosotros, obviamente, la superficial nos interesa, pero de la cual más nos valemos, ¿sí?, es la propioceptiva. Siguiente. Bien. Al momento de la inspección, sí, para nosotros también cobra relevancia la existencia o no de úlceras, ¿sí? Las úlceras, en general, el abordaje también es multidisciplinar, ¿sí? Se aborda en conjunto con cirugía plástica, con infectología, ¿sí? Y obviamente hay diversos sistemas de clasificación, por ahí este es el que más utilizado y el que por ahí más marca indicaciones de tratamiento. Siguiente. Bien, estos son algunos ejemplos, ¿sí? En donde, por ejemplo, en este caso claramente se ve una evolución, ¿no? Pero donde es un pie en donde faltan por ahí los últimos 3 dedos, ¿sí? Entonces, evidentemente, el único espacio que tenía para realizar la propulsión durante la marcha, sí, es ese, que es el que se lesionó. Pero bueno, la foto es para mostrar los diferentes grados. Siguiente.
Bien, el desempeño en las ABD y las AIBD, es decir, las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿sí? Las ABD lo entendemos como, ¿cómo se llama? Alimentarse, ducharse, ¿sí? Todas esas cuestiones. Y las AIBD por ahí más cuestiones como realizar las compras, ¿sí? Que impliquen un poquito más de compromiso funcional. La independencia funcional para nosotros es importantísimo determinarla, porque en caso de tener algún grado de dependencia hay que ver también si se puede trabajar sobre ello. Siguiente. En general utilizamos escalas que por ahí las han visto, que son las de FIM, las de Bartel, ¿sí? Bien, el abordaje que se hace de la rehabilitación va a haber una distinción por ahí entre un paciente que no tiene úlcera, el que tiene úlcera y el que ya evolucionó por ahí a un pie de Charcot, ¿sí? La distinción es, van a ver que hace que el abordaje sea en algunas cuestiones diferente y en otras que son de base, ¿sí? Como es distribución de las presiones, esto voy a hablar un poquito más adelante, eso es para cualquiera de las tres. En el caso de un paciente que no tuvo, siguiente, que no tiene una úlcera, que por ahí es de reciente diagnóstico, ¿sí? Además de, esto es importante, digamos, no es necesario progresar a un pie con un compromiso neuropático para trabajar desde la rehabilitación, ¿sí? Todo pie que llega a tener un compromiso neuropático, pero que previamente tenía algo, por ejemplo, una lux valve o un dedo martillo por otra cuestión, evoluciona peor. Entonces, no es necesario llegar a la neuropatía para poder iniciar el abordaje. Obviamente, en todo lo que tiene que ver con la educación y el autocuidado, ¿sí? Más allá de las cuestiones que ya conocen, que tienen que ver con la higiene, la inspección diaria del pie, la temperatura, la hidratación, de cómo se cuidan las uñas, para nosotros es importante también, y trabajamos con terapia ocupacional en este caso, para diferentes estrategias, ¿sí? A ver, no es lo mismo si es un paciente que tiene cierto compromiso visual, que nosotros le pidamos que se inspeccione los pies, ¿sí? O es un paciente añoso que por ahí, por alguna limitación a nivel de cadera, o por alguna limitación a nivel de rodilla, o por otra causa, no puede inspeccionarse o no puede agacharse a revisarse los pies, entonces también se pueden prescribir elementos y ayudas técnicas que faciliten esta función, ¿sí? Como es el caso de una pavada, como puede ser un espejo con extensión, ¿sí? O algo por ahí alcanza objetos, ¿sí? Que sean también útiles para esta función. Siguiente. Bien, una de las terapéuticas, por decirlo de algún modo, esenciales en esta problemática es la prescripción y la indicación del calzado, ¿sí? Cuando el paciente tiene ya una neuropatía o una deformidad, por ahí se busca un calzado terapéutico, ¿sí? Es decir, el, el- el famoso, uno por ahí tiene la imagen, hace unos años la verdad que el calzado era bastante desagradable a la vista, en los últimos años se evolucionó un montón y es un calzado que no necesariamente se puede interpretar o ver y sospechar que es ortopédico, digamos. En ese sentido, la industria la verdad es que ha hecho grandes aportes, pero bueno, si es un paciente de bajo riesgo, por ahí se dan algunas indicaciones respecto de los calzados que puede conseguir en cualquier lugar. Digamos, ¿por qué nos importa o por qué nos parece clave, ¿sí? Lo que tiene que ver con la prescripción del calzado, ¿sí? Primero va a ser el elemento que lo proteja del exterior, ¿sí? Cuando estamos hablando de un pie que tiene una alteración en la distribución de las presiones,
el calzado va a ser quien absorba el impacto y muchas veces haga la distribución de las presiones. Algo importante, además, así como lo es en las úlceras por presión, ¿sí? Es disminuir la fricción. Toda fuerza de fricción y cizallamiento va a generar un efecto deletéreo en la piel, ¿sí? Después, muchas veces necesitas que el calzado se adapte a las alteraciones, a las deformidades que ya tiene ese pie. Y otra de las cosas es que es fundamental muchas veces, siguiente, para poder anexarle plantillas u órtesis. Bien, ¿qué recomendaciones uno suele utilizar? La elección a última hora del día, porque suele ser cuando el pie está más edematoso, ¿sí? Evitar los zapatos puntiagudos. La clave en el zapato para pie diabético es que el antepié sea lo más holgado posible, ¿sí? El interior debe ser todo liso, la suela de goma antideslizante. Recordemos que son pacientes que son inestables, tienen una alteración de la propiocepción, suelen tener comorbilidades, entonces todo aquello que podamos sumar, ¿sí? Para su seguridad, bienvenido. Los tacos es algo muy interesante. Como vemos en la imagen de la derecha, ¿sí? A medida, recordando que la zona del antepié es la zona donde se producen la mayor cantidad de úlceras, ¿sí? Ustedes vean cómo se distribuyen las fuerzas a medida que vamos agregando taco, ¿sí? En la región del antepié. Entonces, la realidad es que lo que se recomienda es como máximo 3, 4 centímetros, ¿sí? Más de ello, la verdad es que genera mayor riesgo. Es real que a veces uno puede necesitar prescribir algo con un poquito más de taco, pero esto está vinculado a que muchas veces, sobre todo mujeres que utilizaron taco toda la vida, sin hacer una adecuada elongación a nivel de gemelos, y muchas veces tienen un acortamiento. Entonces, le pones menos taco y le duele, pero porque está cortada. Entonces, ahí hay que trabajar también ese aspecto, ¿sí? Porque algo que no dije y que es clave es también que el tobillo, ¿sí? Es, digamos, la llave del pie, ¿sí? Sin un tobillo funcional no tenemos un pie funcional. La sujeción es importante. Muchas veces se puede utilizar algo que sea acordonado con velcro. Velcro por ahí se elige más para personas que tienen o alguna alteración a nivel de miembros superiores, como puede ser que la diabetes ya haya afectado la musculatura a los interóseos, por ejemplo, entonces le cuesta por ahí realizar las pinzas para poder acordonarse, entonces pasamos a un velcro, o también en aquellas personas que tienen algún tipo de déficit visual, entonces el velcro es mucho más sencillo. Lo otro que nos va a ofrecer tanto lo acordonado como los velcros es la adaptación a los cambios de volumen. Paciente que por ahí, y esto lo digamos de chiste, ¿no? Pero se levanta a la mañana, calza 36 y a la tarde 38. Entonces, que eso nos permita ese juego, sí, también es importante. La parte posterior, que sea lo más estable y semirrígida posible, la idea es que nosotros podamos utilizar una ortesis blanda, ¿sí? dentro de ese zapato, ¿sí? Y bueno, que sea transpirable. Siguiente. Algo que es interesante, que por ahí ya hasta hay marcas comerciales de acceso al público general que las utilizan, hasta había una publicidad de la cual no voy a hacer mención, que las promocionaba al estilo Sprayet. Cuestión que, digamos, las suelas, ¿sí? Que son en balancín, es decir, que tienen digamos, una ausencia, por decirlo de algún modo, a nivel más de la punta, ¿sí? Lo que hace es que cuando vos estás frente a un paciente que no tiene una buena movilidad de tobillo, ¿sí? Si ustedes, si están sentados y con los pies en el suelo y levantan, ¿sí? Van a ver la movilidad que se requiere eso de tobillo es lo mismo que se requiere en la marcha. Cuando eso no está,
Lo que se puede utilizar, ¿sí? Es esta suela de balancín, esta suela recortada, que hace que ese pie se mueva, ¿sí? Como si el tobillo se moviese, ¿sí? En realidad lo que hace es quitar carga, ¿sí? Siguiente. Para esto, perdón, para lo anterior es necesario que el paciente sea un paciente que tenga una marcha estable, ¿sí? No es sencillo, hay que entrenarlo, ¿sí? Si es que requiere de esto, o muchas veces está contraindicado porque es un paciente que tiene una marcha inestable. Otra de las cosas, de las herramientas y de las disciplinas a las cuales recurrimos es la terapia física y la terapia ocupacional, ¿sí? La idea es que en un paciente que todavía no tiene úlceras o por ahí ya lo tiene, o digamos, esto es, digamos, no contraindica la presencia de una úlcera el trabajo, ¿sí? La idea es buscar la movilidad articular, que muchas veces el paciente se entrene en movilizar ese pie, buscar el fortalecimiento de la musculatura intrínseca, que es lo que le va a otorgar forma al pie. El pie pierde forma y pierde función, es como todo. Trabajar sobre la marcha, muchas veces son pacientes que para evitar que carguen, uno tiene que prescribirle bastones canadienses, andador, entonces hay que utilizarlo, ¿sí? Incluso hasta algo tan simple y que puede ser tan deleterio, que no lo puse porque no somos muy amigos, que es las muletas, ¿sí? Y después algo importante es las adaptaciones para las actividades de la vida diaria, ¿sí? Que muchas veces pacientes que por ahí tienen un déficit visual o no pueden realizar ciertas actividades en bipedestación porque les genera mucha carga en el pie, entonces se buscan estrategias en conjunto por sobre todas las cosas con terapia ocupacional como para ir adaptando. Siguiente. Las descargas, ¿sí? La reducción de la presión, la idea de descargar, de reducir esa presión para que todo sea más uniforme a lo largo del pie y no se focalice en un punto de manera de generar un pico de presión y por ende un riesgo. Las estrategias para descarga son múltiples. Las queratopatías generan hemorragias por debajo de la queratopatía que después termina siendo una úlcera y muchas veces lo que se puede hacer es un corte laminar que prolija, digamos, por así decirlo, la planta del pie y de esa manera se genera una distribución mejor de las cargas. Las ortesis de silicona, ¿sí? Muchas veces los separadores de dedos, ¿sí? Colaboran y por ahí la silicona es bastante amigable con el pie. Las plantillas personalizadas, el zapato posquirúrgico, el yeso de contacto y las férulas que las vamos a ver siguiente. Bien, las plantillas, sí, el objetivo va a ser, así adivinaron, redistribuir las presiones. En realidad se trata mucho de eso, lo que pasa es que hay muchas estrategias para alcanzarlo, ¿sí? Sobre todo también se pueden utilizar cuando hay alguna alteración, por ejemplo, puede ser un paciente que previo a su diabetes tenía una heterometría de miembros inferiores, es decir, un miembro más largo que el otro, ¿sí? También puede ser que vos tengas determinada deformidad y quieras evitar su progresión, entonces también recurrís. Hay múltiples materiales, la idea es que tiene que ser personalizado. No existe plantilla que sea para todos los pacientes iguales. No existe, no. La contraindicación es que sean plantillas rígidas, porque eso tiene alto riesgo de terminar en lesión. Y sí es importante recordarle al paciente que cada 6 meses, dependiendo el peso, por ahí si el paciente tiene mucho peso, hay que revisarlas antes, ¿sí? Pero si no, cada 6 meses está bien. Siguiente. Bien, esto es un ejemplo de lo que se puede adaptar una plantilla, ¿sí? A un paciente con varias heridas, ¿sí? Una pérdida del arco, ¿sí? Tenemos un dedo en martillo, ¿sí? Tenemos un hallux que está evidentemente soportando toda la presión
Y como ven, se puede hacer, ¿sí? Por eso la importancia, insisto, de que sea personalizada. Y hay algo importante, es que ninguna plantilla debe tener ausencia de material. Es decir, si ustedes ven en la imagen de la derecha, en donde hay un redondel, ¿sí? Por ahí la idea, ustedes dirían, bueno, a ese pedazo de plantilla lo recorto. No, porque hace edema de ventana, ¿sí? Y termino complicando la lesión. Siguiente. Bien, otra de las cosas que pueden utilizarse es un fieltro adhesivo, ¿sí? Una parte es adhesiva, se pega, la idea es que quitarle presión. El, el cirujano plástico que está en el instituto, el doctor Bulminelli, una de las cosas que dice es, a una úlcera se le puede poner lo que sea encima, menos el paciente. Y en esto es un poco lo mismo, ¿sí? La idea es sacar presión para que mejore, ¿sí? Digamos, el flujo cicatrizal y de esa manera permitir una curación, ¿sí? Esto se debe cambiar bastante seguido, sí, pero bueno, la verdad es que es un material bastante noble. Y esto, nunca hacerlos circulares. Siguiente. El yeso de contacto total, ¿sí? Es un yeso que, como bien dice, lo que busca es el contacto de toda la planta del pie, ¿sí? Y está pensado para pacientes incluso que tienen úlceras, pero con recambio cada, cada semana. Al principio se hacen recambios más seguidos. En esto de hecho, el yeso de contacto total es el gol estándar para el pie de Charcot, ¿sí? Ahora, implica un compromiso muy grande del paciente y también del profesional. Una vez por semana hay que cambiarlo. Es un paciente que no puede tener la úlcera infectada, ¿sí? Es importante que el paciente tenga una buena perfusión, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, la higiene, ¿sí? Las tres cosas que lo contraindican absolutamente es la infección profunda, es la osteomielitis y son los pulsos periféricos ausentes, ¿sí? Con esto, sí, en general es un uso de 2 meses y a veces más. Por eso, insisto, una vez por semana, ver al paciente, hacerle yeso y que el paciente vaya encima. O sea, es complejo. Siguiente. El zapato postquirúrgico, sí, una vez que se realizó algún tipo de decisión quirúrgica, o bien incluso cuando queremos liberar presión de esa lesión, se pueden utilizar, ¿sí? Muchas veces, o sea, lo que tiene es que muchos suelen ser bastante moldeables, entonces vos lo podés adaptar al paciente, ¿sí? Pero bueno, tiene por ahí la contraestética que muchos no lo aceptan. Siguiente. Las férulas de descarga, ¿sí? Que por ahí algunos lo conocen como el Walker, son férulas rígidas. La idea es que si vos fijás el tobillo, va a haber, fijás el tobillo, fijás el pie, toda la distribución va a ser, ¿cómo se llama? Homogénea y permite la inspección y la curación. Vos lo sacás y lo pones, lo cual es una ventaja. Siguiente. Esto es cómo alivia la presión las diferentes alturas. Más alto, mayor alivio de presión. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, además también desde fisiatría se trabaja sobre el cuidado de las úlceras y prescripción de ortesis y prótesis. Muchas veces pacientes que quedaron secuelados con alguna amputación, se puede prescribir algo que mejore también la dinámica de su marcha. En algunos casos se usan terapias adyuvantes, la cámara hiperbárica, terapias regenerativas con PRP, ¿sí? Y obviamente siempre es importante la evaluación del dolor, ¿sí? Siguiente. Bueno, tal como dije al principio, para nosotros el enfoque interdisciplinario es la clave, ¿sí? No puede faltar el infectólogo, no puede faltar el traumatólogo, no puede faltar el clínico,
¿sí? No puede faltar el kine, el terapista ocupacional y obviamente el fisiatra, ¿sí? La idea es también que empecemos a pensar la manera en volver más funcional al paciente, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, facilitarle todo lo que tiene que ver con AIBD y ABD, ¿sí? Es complejo, son tratamientos largos siempre, y entonces también el trabajo en equipo permite un poco distribuir los roles e ir distribuyendo también la carga, valga la redundancia. Así que bueno. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Steffi de Clínica Médica. Quería hacerles una pregunta de un tema que por ahí no se habló, y es un tema que por ahí vemos mucho en internación. Es respecto a pacientes diabéticos amputados, ¿sí? Ya sea la amputación infrapatelar o suprapatelar. Me gustaría saber, si es que me pueden responder, cuáles serían la indicación de prótesis, cuáles serían las contraindicaciones, y más que nada a qué pacientes serían candidatos, que es por ahí lo que más nosotros en internación. Hola, Estefanía. En cuanto a, está también presente el doctor Mosconi, médico de planta. En cuanto a las contraindicaciones o indicaciones, en realidad se evalúa mucho cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una contraindicación un muñón que no esté por ahí acorde su forma a la posibilidad de una prótesis, ¿sí? Que a veces es necesario volver a ingresarlo a quirófano para mejorar ese muñón y ahí permitir la protetización. Una de las contraindicaciones más frecuentes que se ven en el instituto es el déficit visual. Muchas veces un paciente que tiene un déficit visual muy severo, ¿sí? La prótesis se coloca, pero por ahí para hacer algunas cosas en la casa que son muy puntuales. Ejemplo, transferirse al baño, pasar de la cama a la silla, ¿sí? O por ahí solo marchar en el domicilio. Y por ahí, en otro caso, ¿sí? Que tiene un compromiso por ahí más significativo y no tiene un entorno adecuado, ese mismo paciente tal vez no se realizaría una prótesis, ¿sí? Otro de las cosas más importantes es el apto cardiovascular, ¿sí? El estar amputado y utilizar una prótesis genera un aumento del gasto cardíaco que es mayor al 25%. Entonces, paciente requiere un apto cardiovascular antes de la prótesis. Eso puede ser una contraindicación, ¿sí? Buenas tardes. Gracias, Estefanía, por la pregunta. Muy buena la jornada. Felicitarlo a Juan y a Candela por lo que vienen diciendo. Yo soy Gastón Mosconi y trabajo ahí en INAREPS. La verdad que para responderte, Estefanía, es un poco ver cuál es el objetivo que uno se plantea como equipo médico en el paciente. No siempre el objetivo tiene que ser una prótesis, si bien Candela ahí te estaba dando algunas respuestas de a quienes por ahí no son tan equipables, pero tal vez está demostrado, no tengo acá para mostrarte trabajos, pero que la rehabilitación cardiovascular en estos pacientes disminuye el índice de amputación del miembro contralateral. ¿Sí? Siempre estamos planteando pacientes complejos, por ahí las contraindicaciones de equipamiento vienen más dados por cuadros generales, no tan relacionados específicamente al unión o al nivel de amputación.
tal vez vienen mucho más relacionados con daño de órgano blanco, visual, cardiológico o mal control clínico. ¿Sí? Tal vez hay algunas articulaciones, perdón, hay algunos niveles de amputación que ya son muy difíciles de equipar, pero tenemos que plantearnos cuál es nuestro objetivo, que el paciente tenga una sobrevida más elevada, que disminuir el riesgo de reamputación y tal vez es preferible enseñarle algún tipo de rehabilitación visceral a que equiparlo y plantear un paciente funcional en silla de ruedas que con una prótesis y no funcional, por esto que acaba de decir Candela. Una prótesis bajo rodilla aumenta más o menos un 20% del gasto cardíaco y una prótesis sobre rodilla, ¿sí? Que incluye una rodilla protésica, un poco más. Ni hablamos de pacientes biamputados, que suelen estar dentro del universo de pacientes diabéticos severos, que los pueden ver en cualquier servicio de clínica médica. Un paciente bilateral, biamputado, prácticamente se equipa para poder marchar como de una terapia, no con fines de deambular. No sé si eso por ahí te representa un poco cuáles son las cantidades de contraindicaciones o por ahí de indicaciones de no avanzar hacia una prótesis. Perfecto, muchísimas gracias por la explicación. Planteaba esto porque es el escenario más frecuente. Casi todos nuestros pacientes llegan tarde y llegan a la amputación y es una duda que siempre tenemos de quién es candidato o no, más que nada para tener una idea. Muchísimas gracias, chicos. Juan, Candela, muy buenas y muy claras. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias desde nuestra residencia. La verdad que el aporte que nos hicieron es muy valioso. Y bueno, a mí también se me ocurría esto de qué cosas por ahí podemos hacer nosotros desde la internación, más allá de lo que es control metabólico. Por ahí, eso que contaba Candela de los ejercicios en los pacientes internados podría ser una de las cosas. Y instruirlos, como siempre, ¿no? A que se cuiden bien la higiene, las uñas, que son por ahí los principales focos de entrada para la progresión del pie diabético, ¿no? No sé si Por se les ahí ocurre alguna otra una, cosa o algo en lo que podamos dar nosotros. la verdad que el examen físico está incompleto si en el paciente diabético cualquier profesional de la salud no lo descalza y le revisa los pies. Sí, por ahí podemos empezar con eso, que es algo súper sencillo. Cualquier paciente diabético que concurra a un control médico, independientemente de la especialidad, obviamente, si le va al oftalmólogo, el oftalmólogo no le va a pedir que se descalce, ¿no? Pero sí plantea como mínimo en clínica médica la evaluación de los pies, a ver si hay alteraciones autonómicas, sensitivas, o por ahí deformidades muy grandes que pueden llevar a la prevención. Me parece que lo importante es empezar una buena parte preventiva. Otra parte que es cuando ya hay una amputación en puerta, por ahí hay niveles que son preferibles versus otros. Por ahí amputaciones por debajo del tercio distal de la tibia, ¿sí? O sea, muy bajas, muy cercanas al tobillo, no son tan recomendables. Por ahí son más recomendables más superiores, dado que son más fáciles de equipar. Una amputación de antepié o de medio pie, de la articulación de Charcot, es muy difícil de equipar y termina siendo probablemente reamputado el paciente. A veces es mejor amputar a algo infrapatelar pensando que tenemos una muy buena calidad. Entonces, en todos estos puntos es en el que tener la visión de rehabilitación para más adelante. Obviamente, si planteamos una amputación suprapatelar en un paciente superañoso con daño órgano blanco que termine en la desarticulación, ya con la mínima ventana que le estuvimos dando pantallazo, es que no vamos a plantear por ahí el equipamiento, pero revisar siempre los pies en una consulta de médico clínico me parece que es una de las mejores recomendaciones y tal vez poder derivar a especialistas en rehabilitación, sí, para la prevención de la amputación frente a signos de mal perforante plantar. Me parecen las recomendaciones eh, más fáciles de poder ser puestas en práctica. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Gastón, Candela y Juan, por su tiempo y por darnos esta clase que para nosotros es muy valiosa, en serio. Muchas gracias. Gracias. Saludos. A ustedes, gracias. Bueno, la próxima charla nos la van a dar desde
Clínica Médica, una de nuestras médicas de planta, Belén García, y Natalia CC, que es, fue ex residente también nuestra, que ya nos dio una clase, y actualmente está en el servicio de endocrinología. No sé si están por ahí, así ya las pongo para que puedan compartir. Hola, a ver. Hola, ¿se escucha? Hola, Hola, ¿sí se escucha? Hola, Nati, sí, se escucha. ahí está. Dani, ¿me pones para compartir? Belu, ¿puedes hacer más? Ahí está. Estás para compartir, Nati. Ahí voy. A ver si me sale. Es esto. Y ¿qué es esto? Esto se va. Ahí se ve la pantalla. Sí, sí, ahí estamos Dami, viendo. ¿se ve Falta solamente bien ahí? que... Falta que... Ahí está, ahí se ve perfecto. Se ve y se escucha ¿Ahí bien. se ve? Espera que voy a acomodar esto acá. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Empezamos, Dami? Sí, sí, cuando quieran, Nati. Bueno, buenas tardes. Acá estoy con Belén García Egui, una amiga, hermana de la residencia. Y hoy les vamos a presentar una charla que, bueno, se tituló Seguimiento clínico del paciente con diabetes en el consultorio. Bien, para empezar, vamos a ver si me... porque el otro día se me trabó. No pasa. Dami, ¿cómo hice yo la otra vez? Salí orientar. A ver. No me pasan las diapos. Nati, si No me querés dejar de responde. compartir y compartir de nuevo, y ahí a lo mejor Sí, la otra vez creo que hice algo así y funcionó, pero no me deja salir de la pantalla, básicamente. Ahí está. Eh, no, esa no. Espera que se lío. Ya estoy unida. Me confundí de pantalla. Ahí está. No, ya está. A ver. No, tuve que salir de la reunión, me parece. Si lo hace. Se me desapareció el coso. Ah, no, acá está. Si lo hace su nombre. Igual sigo conectada. Bien. No, sí, estás no me conectada. deja. Sí, pensé que había salido, pero nunca salí. Si querés, yo te No, me voy saco a yo conectar si y me conecto tratamos de de vuelta. compartir de A nuevo, ver, ¿querés? espera. No, dale. Perdón. Tuve que salir y volver a entrar, no sé por qué. Sí, pero no me deja. Más que cortita. Sigo conectada, ahí no sigo conectada. Sí, ahí estoy conectada. Bien. Dami, ¿querés dejarme compartir?
tengo que hacer acá? A ver, vengo acá. ¿Sí? Compartir. Y ahí, ¿ves? Ahí. ¿Sí? Listo. ¿Ahí se ve la pantalla bien? Ahí está. ¿Ahí la ven? Ahí se ve bien. Sí, Nati, se ve bien. Listo. Sí. Perdón las dificultades técnicas que siempre tengo. Siempre me pasa algo con esto. Mil disculpas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Entonces, lo primero que... Ahora se me volvió a trabar. A ver ahí. Ahí está. Bien. ¿Qué debemos incluir entonces en el seguimiento de un paciente con diabetes mellitus en el consultorio? Lo primero que vamos a hacer cuando tengamos frente a nosotros un paciente en consultorio es plantearnos los objetivos terapéuticos de la consulta, ¿sí? Y estos van a estar definidos por los controles glucémicos, la presión arterial, el perfil lipídico y el peso. A su vez, nos vamos a plantear qué métodos complementarios le tenemos que solicitar en nuestra consulta, sean métodos de laboratorio como en sangre o en orina, estudios oftalmológicos o cardiovasculares. Y por último, y no menos importante, en la consulta vamos a realizar la educación diabetológica. Bien, para empezar, en realidad, lo primero hoy por hoy que debemos hacer frente a un paciente diabético es plantearnos el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente, ¿sí? Y para eso se utilizan scores y se los clasifica como se muestra en la diapositiva, como pacientes de moderado riesgo, que habitualmente son pacientes jóvenes, diabéticos tipo 1 de menos de 35 años, o diabéticos tipo 2 de menos de 50 años, con una diabetes de corta duración y sin otros factores de riesgo. Luego están los pacientes diabéticos que van a tener un alto riesgo. Estos son los que tienen una diabetes de más de 10 años de evolución, quizás sin daño de órgano blanco u otro factor de riesgo, raro. Y los pacientes diabéticos de muy alto riesgo, que ya son pacientes con diabetes y con enfermedad cardiovascular establecida, o daño de órgano blanco, ¿sí? Con 3 o más factores de riesgo principales, o diabetes tipo 1 de inicio temprano con más de 20 años de evolución. Si ustedes miran este gráfico y se ponen a pensar en la mayoría de los pacientes que vemos en el hospital, particularmente, muchos de nuestros pacientes, la mayoría en realidad, ya tienen alto o muy alto riesgo, ¿sí? Pero bueno, en realidad en lo que es el consultorio en ambulatorio, sea en público o en privado, tenemos que plantearnos siempre esto porque a veces nos puede pasar de tener un paciente de moderado y aquí no está bajo riesgo porque los diabéticos habitualmente ya tienen moderado riesgo. Las metas de tratamiento para un paciente diabético tipo 2, este cuadrito ya se los había planteado en la charla anterior de tratamiento, son los objetivos que nos planteamos a nivel de la glucosa, la hemoglobina glicosilada, el colesterol, la presión arterial y el índice de masa corporal. Y para empezar a desglosar cada uno de estos, con Belu estuvimos leyendo las guías, tanto la guía de la ADA del 2021 como la guía nacional de manejo del paciente diabético del Ministerio de Salud de la Nación, y lo que encontramos fue que hoy por hoy todavía el control glucémico se evalúa mediante la hemoglobina glicosilada, más allá que se pueden añadir lo que se llama monitorización continua de glucosa y el autocontrol glucémico, que es los monitoreos justamente que nosotros les pedimos a los pacientes que se realicen en domicilio, pueden ayudar, ¿sí? Pero la hemoglobina glicosilada hasta la fecha sigue siendo el valor utilizado en los ensayos clínicos. Bien, ¿y cada cuánto debemos solicitar la hemoglobina glicosilada? O, como dice este cuadrito, glucemia. Lo vamos a solicitar 2 veces al año, es decir, cada 6 meses, en pacientes que estén cumpliendo objetivo terapéutico y que tengan un control glucémico estable. Ese control glucémico estable lo vamos a ir viendo en la consulta cuando él nos traiga los monitoreos. Y trimestralmente, es decir, cada 3 meses en los pacientes cuya terapia hayamos modificado
recientemente y que no estén cumpliendo los objetivos glucémicos que nos planteamos. Y agrego esto, el tiempo en rango glucémico, que es lo nuevo, que tiene que ver mucho con lo anterior que les comenté de monitorización continua de glucosa, porque hoy por hoy buscar el tiempo en rango es lo más adecuado y nos sirve para ir reevaluando también el tratamiento que instauramos en nuestro paciente, más allá de la hemoglobina glicosilada que tiene. Bien, esta diapo es idéntica a la que les transmití en la charla de tratamiento, son los objetivos de hemoglobina glicosilada planteados por la ADA, superior a 7 la hemoglobina glicosilada para pacientes que diríamos que no son lábiles, que no son vulnerables, hasta 8 u 8,5 en pacientes que son vulnerables con insuficiencia renal o con riesgo de hipoglucemias o diabéticos de muy, muy larga data. Esto es lo mismo, pero de otra guía, de la guía española. Con respecto a la presión arterial, ya estuvo bueno, la actividad sobre presión arterial. A grandes rasgos se plantea el objetivo general de mantener a nuestro paciente diabético con un valor de 130-80 como máximo. En cuanto al perfil lipídico, nos vamos a plantear tratar de que nuestro paciente tenga triglicéridos menores a 150 miligramos decilitro, un HDL mayor a 50 en varones y mayor a 40 en mujeres. Y el LDL se va a depender el valor según el riesgo cardiovascular que tenga ese paciente. Un LDL menor a 100 a grandes rasgos para la mayoría de nuestros pacientes diabéticos, pero si el paciente tiene un alto riesgo debería ser menor a 70 y si tiene muy alto riesgo menos de 55. En cuanto al peso, en general esto está tomado de la guía nacional. Lo que se recomienda es que el paciente con obesidad o sobrepeso debe realizar un descenso de peso el que pueda, ¿sí? Uno no puede pretender, como creo que ya les dije antes, que el paciente de pesar 120 kilos, es decir, de una obesidad mórbida, llegue a tener un normopeso, que sería lo ideal, como veíamos al principio. Pero bueno, transmitirle al paciente que todo ese descenso de peso va a traer beneficios no solo a nivel de la glucemia, sino también a nivel de las otras comorbilidades asociadas, como la hipertensión o la dislipemia, ¿sí? Es decir, el descenso de peso va a disminuir el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Aquí tienen a nuestros pacientes haciendo ejercicio, ¿sí? Pesándose, como hacemos en la consulta. Nada, la realidad es que es un objetivo por ahí para transmitirles que es uno de los más complejos, pero bueno, uno no deja de insistir en cada consulta con esto. Aquí les traigo un apartado que me pareció importante poner más que nada porque muestra los niveles de evidencia acerca de las recomendaciones del uso tanto de laboratorio, de electro y de imágenes para definir el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes diabéticos asintomáticos. Y fíjense que lo primero que marca con el nivel de evidencia alto es la microalbuminuria, ¿sí? Y el electrocardiograma, ¿sí? Después, en tercer lugar, aparece el estudio de las carótidas. Bien, con métodos complementarios, obviamente uno siempre frente a un paciente diabético ya está pensando en qué laboratorio solicitarle, y sí o sí se deben incluir la hemoglobina glicosilada como ya vimos, cada 3 a 6 meses o cada 6 meses, y esto es importante porque nos va a ayudar a saber y a tratar de disminuir las complicaciones tanto micro como macrovasculares de nuestro paciente. A su vez hay que estudiar en los pacientes diabéticos tipo 1 la función tiroidea, ya que el diabético tipo 1 tiene riesgo de presentar otra enfermedad autoinmune asociada, por lo tanto debemos realizar screening, ¿sí? Con TSH, mínimo una vez al año debemos solicitarle a nuestro paciente diabético tipo 1 una TSH, tanto para descartar un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. La evaluación de la esteatosis hepática también. El hígado graso es una patología que se asocia muchísimo a la diabetes tipo 2 y a la obesidad, ¿sí? Y debemos solicitar habitualmente en nuestro laboratorio, junto con la glucemia y la hemoglobina glicosilada, enzimas hepáticas, y en base a esto, si observamos la elevación de las enzimas hepáticas, podemos pasar al siguiente paso, que es solicitar una ecografía abdominal,
siempre y cuando obviamente nuestro paciente no tenga síntomas. Hay pacientes que presentan, es raro, pero pueden presentar alguna alteración, dolor, molestias gastrointestinales y uno por ahí ya con el laboratorio se orienta, pero no está mal pedir la ecografía. En lo habitual, lo primero que hacemos es el laboratorio. En cuanto a la muestra de orina, lo que debemos solicitar es la albuminuria, y esto hoy por hoy ya se hace con una orina completa en la cual se solicita el cociente de albúmina creatinina, o lo que nosotros llamamos índice de albúmina creatinina, ¿sí? Y podemos también realizar nosotros mediante la creatinina del laboratorio el filtrado glomerular estimado, ¿sí? Que esta guía hablaba del CK de EPI, pero en realidad nosotros utilizamos mucho el MDRD. Y en base, si nuestro paciente presenta dos índices de albúmina creatinina alterados, nos vemos obligados a solicitar una orina de 24 horas, ¿sí? Bien, ¿en qué pacientes se le solicita la albuminuria? En los pacientes diabéticos tipo 1 con más de 5 años de evolución, y en todos nuestros pacientes diabéticos tipo 2, y en todos los que padecen hipertensión. El fondo de ojo lo vamos a solicitar dentro de los 5 años del inicio de la diabetes tipo 1. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro paciente diabético tipo 1 puede irse tranquilamente de la primera consulta sin la solicitud de un fondo de ojo, ¿sí? En cambio, el paciente diabético tipo 2, por más de que a veces es mucho, pero uno trata ya en la primera o segunda vez que lo ve, solicitarle el fondo de ojo, porque se sabe que al diagnóstico el paciente diabético tipo 2 probablemente ya tenga daño de órgano blanco, aunque sea leve. Y lo que nos pasa muchas veces en el hospital es que recibimos al paciente ya con un daño establecido, es decir, con una retinopatía diabética severa, lamentablemente, antes de que el paciente sepa que era diabético, ¿sí? Es decir, se llega al diagnóstico por una alteración oftalmológica. Bien, si la glucemia viene bien controlada y no existe retinopatía diabética en ese primer fondo de ojo, podemos hacer el control, el nuevo control, al año o cada 2 años. Lo habitual es una vez al año. Bien, y con los estudios cardiológicos, tenemos que va a ser un poco lo más extenso. Hay varias recomendaciones y hay varias también controversias frente a esto, pero bueno, se sabe que podemos solicitar un electrocardiograma en reposo, ¿sí? En pacientes diabéticos e hipertensos, o si nosotros sospechamos una enfermedad cardiovascular establecida. Es decir, si nuestro paciente presenta o nos cuenta en la consulta que tuvo episodios compatibles con angina estable, obviamente tengo que pedirle un electrocardiograma y derivarlo al cardiólogo. Otras pruebas, por ejemplo, como el ecocardiograma o la puntuación de calcio en las arterias coronarias o el índice tobillo-brazo, se pueden considerar si uno quiere evaluar la cardiopatía estructural o si estamos pensando que nuestro paciente puede tener un riesgo cardiovascular mayor, ¿sí? A raíz de lo mismo, de los síntomas o las enfermedades asociadas que presenta nuestro paciente diabético. Y no se recomienda de rutina realizar lo que son los nuevos biomarcadores para la estratificación del riesgo cardiovascular. Esto es el PRO-BNP, ¿sí? Que habitualmente nosotros en el sistema público no lo solicitamos, pero bueno, en el sistema privado sí se puede hacer y no es de rutina, diríamos, hacerlo, obviamente en pacientes, vuelvo a lo mismo, asintomáticos. Bien, aquí dejé algunos datos sobre el electro y el ecocardiograma. El electrocardiograma en reposo puede detectar una isquemia silente en el 4% de nuestros pacientes diabéticos. Del 20 al 40% de los pacientes diabéticos presentaron ya una depresión silenciosa del ST durante un electro de esfuerzo, ¿sí? Y la combinación, se sabe, del electro de esfuerzo y una técnica de imagen, obviamente, presenta un valor diagnóstico y pronóstico mayor en los pacientes con diabetes. El ecocardiograma va a ser la primera opción para evaluar las alteraciones estructurales y funcionales asociadas a la diabetes, y se sabe que en pacientes diabéticos asintomáticos ya hay descrito un aumento del ventrículo izquierdo, perdón, de la masa del ventrículo izquierdo, y también puede haber disfunción diastólica, leve, pero puede haberla, ¿sí? Y todo esto obviamente empeora el pronóstico de nuestro paciente.
Pero bien, el cribado de la enfermedad arterial coronaria no asintomática, perdón, sigue siendo controvertido. Hay trabajos, muchos trabajos hechos sobre esto. El score de calcio no siempre se asocia con isquemia, es decir, cuando medimos el calcio en las arterias carótidas, aún así no nos certificamos, diríamos, que nuestro paciente haya sufrido isquemia. Las pruebas de esfuerzo con imágenes, ya sea de perfusión miocárdica o por ecocardiograma, van a permitir esta detección de la isquemia miocárdica silente, pero los estudios clínicos aleatorizados, los ensayos clínicos aleatorizados, perdón, han demostrado que en los pacientes diabéticos asintomáticos y sin antecedentes de enfermedad arterial coronaria no hay diferencias, diríamos, en la muerte cardíaca y en la angina inestable en el seguimiento de estos, ¿sí? Y tampoco, y también se sabe que las imágenes no invasivas no redujeron significativamente las tasas ni de evento no fatal como de hospitalización por insuficiencia cardíaca. En consecuencia, no se va a recomendar de manera rutinaria el cribado de la enfermedad arterial coronaria en los pacientes diabéticos asintomáticos. Pero, porque justamente es controvertido, las pruebas de esfuerzo pueden estar indicadas en los individuos asintomáticos cuando tengamos un muy alto riesgo, ¿sí? En los pacientes que nosotros cataloguemos como de muy alto riesgo, sí estamos autorizados a pedirle una prueba de esfuerzo de inicio. Esto es un poco más de lo mismo, pero por ahí sacado de otra guía, ¿sí? Vamos a realizar el screening de enfermedad coronaria en pacientes que ya tengan un electro normal, que tengan establecida ya una enfermedad arterial periférica, o que tengan 2 o más factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo hipertensión arterial, dislipemia, tabaco, antecedentes de enfermedad coronaria prematura en familiares. Esto es sumamente importante y esto es algo que, bueno, yo no lo escribí, pero en realidad uno al paciente en la primer consulta, dentro de la historia clínica, dentro de los antecedentes de ese paciente, es fundamental preguntar acerca de los antecedentes heredofamiliares, sea para enfermedades de riesgo cardiovascular o específicamente infarto agudo de miocardio en familiares de primer grado y a qué edad lo tuvieron. Muchos pacientes en la primera consulta no lo recuerdan, pero es súper válido que lo pregunten y nos lo puedan transmitir en las próximas consultas, porque la realidad es que hoy por hoy la enfermedad cardiovascular se está presentando en pacientes cada vez más jóvenes. Bien, entonces el screening de enfermedad coronaria lo vamos a hacer obviamente en pacientes que ya tengan síntomas, con alteraciones del electro, en pacientes que ya tengan una enfermedad establecida, ya sea ACV o enfermedad arterial periférica, y la controversia está en los asintomáticos. Este gráfico me pareció súper interesante, en el cual se plantea, diríamos, en el diabético asintomático, cuando haya un electro anormal, cuando ya haya una enfermedad vascular periférica establecida, o cuando el paciente obviamente presente síntomas, por ejemplo, disnea, que es un síntoma típico, pero tenemos muchos pacientes diabéticos que la relatan, o sea un paciente de alto riesgo, ¿sí? Uno ya tiene que ir a buscar esa isquemia silente, ¿sí? Sea por gamografía, por ecoestrés, ¿sí? Por perfusión, y de ahí vamos a tener un resultado normal. Podemos tener ese resultado normal que simplemente vamos a llevar a cabo el control de los factores de riesgo. Podemos tener una enfermedad leve y que vamos otra vez a controlar mediante justamente asegurarnos de que nuestro paciente esté lo más controlado con las otras patologías, los otros factores de riesgo, y vamos a indicarle tratamiento médico. O ya, si el paciente presenta resultados de enfermedad severa, sería indicativo un estudio hemodinámico hecho obviamente por el especialista. Y ahora bien, para pasar a la última parte de la charla, acuérdense que el tercer escalón, diríamos, de nuestra consulta va a estar dada por la educación diabetológica, ¿sí? Y esto en realidad es bastante amplio, pero bueno, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro paciente tenga los conocimientos, si es posible, acerca del mecanismo de producción de la diabetes, de cómo va a ser su control clínico y metabólico, conversar y explicarles las opciones terapéuticas, es decir, el tratamiento sea farmacológico o no farmacológico, y cómo vamos a ir abordando sus factores de riesgo cardiovasculares. A su vez tenemos que transmitirle las pautas
de adopción de un estilo de vida saludable, y esto lo hacemos en todas las consultas, sea actividad física, alimentación, deshabituación tabáquica, ¿sí? Hacer hincapié en la adherencia al tratamiento acordado, y esto parece que es sencillo, pero no lo es. La realidad hay pacientes que en la consulta uno cree que el paciente ha comprendido todo, ¿sí? Y esto no es real y eso trae muchas consecuencias en los resultados, ¿sí? En los resultados que uno espera a la siguiente consulta. A su vez tenemos que educarlos para que ellos sepan prevenir, detectar y tratar las complicaciones agudas y crónicas, es decir, principalmente las agudas, hipoglucemia y hiperglucemia, y las crónicas las vamos a ir viendo a medida que vayamos recuperando, entre comillas, los estudios complementarios. También hablamos sobre el cuidado de los pies y los evaluamos. A su vez tenemos que capacitarlos en el automonitoreo de la glucemia, ¿sí? A quienes lo requieran, obviamente, el manejo de la hipoglucemia, como dije, y las situaciones especiales que esto se da, por eso el tratamiento es tan personalizado, porque tenemos pacientes que simplemente trabajan de noche, y eso ya es una situación totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver con la mayoría de los pacientes. Y teniendo en cuenta siempre, como dice acá, el contexto psicosocial de cada uno de nuestros pacientes. La técnica de aplicación de insulina, la conservación, el transporte de la misma, y el plan de vacunación, que esto es hoy por hoy sumamente importante. La realidad que personalmente he incorporado en la historia clínica del consultorio el ítem de la vacunación, y es súper gratificante ver que el paciente añoso, o por ahí de 50, algunos más jóvenes obviamente, tienen al día las vacunas, y uno por ahí, a diferencia de lo que vemos en el hospital, puede quedarse tranquilo de esto y no tiene que hacer la indicación cada vez que lo ve. Aquí les dejo el dibujito del cuadernito. ¿Por qué? Porque personalmente creo que el cuaderno es una herramienta súper útil para la mayoría de los pacientes, no para todos, pero es una forma sencilla en la cual uno como médico puede anotar y transmitir todas estas cosas que yo les estoy comentando de manera sencilla para el paciente, en letra e imprenta mayúscula, y asegurarnos también, por lo menos, de que se lo dijimos. Después tenemos que asegurarnos que lo comprenda. Y a su vez el paciente puede escribir sus dudas, llevárselo a otros especialistas, y utilizamos también el cuaderno para los monitoreos diarios de glucosa. Bien, en cuanto a la neuropatía periférica, la evaluación de la misma se debe hacer al diagnóstico en el paciente diabético tipo 2 y a los 5 años en el diabético tipo 1, el diabético tipo 1, y obviamente en base a las alteraciones que encontremos, si esto es normal, una vez al año lo debemos repetir. El pie diabético, nosotros hacemos la evaluación integral de los pies mínimamente una vez al año, y en base a esa primera vez que evaluamos los pies, catalogamos al pie de si es de riesgo o no, ¿sí? Y obviamente tenemos que educarlo para prevenir que sucedan complicaciones como úlceras o amputaciones, que lamentablemente estamos muy acostumbrados a ver. Y el último apartado, el de las vacunas, que se las dejé todas ordenaditas. La última que se incorpora es la vacuna para el COVID-19, que hoy por hoy, por suerte, ya muchos de nuestros pacientes están vacunados, pero no está de más de decir que es importante repasar el calendario de vacunación que necesitan nuestros pacientes diabéticos mínimamente una vez al año. Estas imágenes que les traje acá son del taller de diabetes. Para cerrar lo que es educación diabetológica, considero personalmente, y creo que todo el equipo que trabajamos en el taller de diabetes considera lo mismo, de la importancia del trabajo interdisciplinario que debemos realizar, y si puede ser grupal, es decir, acompañado de todos nuestros pacientes, mucho mejor, y estas imágenes lo demuestran. Ya creo que hice un comentario en la otra charla, pero es notorio la mejoría de los pacientes que asistían al taller, y esto es justamente porque se insiste mucho en todos los puntos que yo les marqué de educación diabetológica. En conclusión, frente a un paciente diabético en consultorio, ¿qué nos vamos a plantear? Vamos a evaluar primero que nada el riesgo cardiovascular,
Vamos a plantear los objetivos terapéuticos, como les comenté, de glucemia, de presión arterial, de peso, lipídico. Vamos a tener que plantearnos en qué momento repetir el laboratorio de nuestro paciente, cuándo solicitar un estudio funcional cardiovascular. Esto, acuérdense, va a depender del riesgo cardiovascular que tenga nuestro paciente. Y siempre, siempre educar. Querramos o no, siempre estamos educando y siempre es una oportunidad. O sea, cada consulta es una oportunidad para hacerlo. Esta es la bibliografía que utilizamos con Belu. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Y aquí estoy para dudas y preguntas. Gracias. Gracias a ustedes, Nati y Belén, por tomarse el trabajo de hacernos esta clase para nosotros, ¿no? Que por ahí ahora tenemos un poco lo que he frenado, todo lo que es el consultorio, Sí, pero bueno, ya la pandemia no creo que dure toda la vida, espero que por lo menos no toda la residencia. Yo por ahí lo que me quedaba es qué sí. importancia tiene la orina de 24 horas en el paciente, más que nada en el seguimiento, que o no la pedimos nunca o la pedimos a cada ratito. En realidad, ya hace unos años que uno hace el screening en el paciente, o sea, siempre hablando del paciente asintomático y del paciente que no conocemos, diríamos que vemos por primera vez, uno en primera instancia debe solicitar una muestra de orina, yo digo siempre orina completa, aclarando lo que es el índice de albúmina creatinina, ¿sí? En base al resultado de ese estudio, es que vamos a solicitar o no la orina de 24 horas. A menos que, por ejemplo, sospechemos ya de inicio un síndrome nefrótico, ¿sí? Por ejemplo, que lamentablemente tenemos un montón, o sospechemos, o ya el paciente obviamente nos venga con una creatinina súper elevada y ya sepamos que tiene una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y nunca quizá le pide una orina 24 horas, no tienen contacto con el nefrólogo, ¿sí? Y también algo que yo aquí no lo puse, pero también nosotros lo solicitamos, por ejemplo, voy a decir en las mujeres porque es más frecuente, pero los hombres también es importante, en realidad la diabetes también aumenta el riesgo de osteoporosis y nosotros para estudiar a las mujeres con osteoporosis, dentro del laboratorio que le pedimos fosfocálcico, incluimos una orina de 24 horas con calcio y con creatininuria para tomar unos índices y también sacar el riesgo a nivel, diríamos, óseo. Pero en realidad a mí no sería de rutina, ¿sí? En un paciente, diríamos, que no tenemos una enfermedad renal establecida, eh, y sí deberíamos reservarla para estos casos. No sé si está conectada la doctora Sí, Moya y sí. quiere hacer alguna Nati, una aclaración, las por favor. hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y las otras dos situaciones, Nati, que sí o sí tenemos que pedir la orina 24 horas para descartar nefropatía diabética, son los amputados y los obesos mórbidos y los ancianos. Ahí está, me faltaba una. Y las personas muy, muy grandes, muy mayores, por arriba de los 80 años, no pueden hacer una orina espontánea para medir el RAC, que es la relación albúmina-creatinina o relación microalbuminuria sobre creatininuria. Si bien es cómodo pedir esa primera muestra, que es una orina espontánea, en todo el mundo no se puede pedir. En esos pacientes, no. Obesos mórbidos, amputados, el que le falta una pierna, el que le falta un miembro, no. Y en las personas muy mayores, los añosos. Yo calculo que lo van a ver, Nati, cuando tengan la clase con nefro. Me imagino que van a tener una clase con nefro, nefropatía diabética. Sí, sí, tuvimos una clase con Nefro. Sí. Ah, bien. No se habló de esa parte, o sea, cómo se hace el diagnóstico de la nefropatía diabética. Sí, pero por ahí nosotros en consultorio, ellos fueron más que lo que era la parte de internación y nos quedaba esta duda de que a veces pedimos nosotros, incluso internado, muchas veces está bien que vamos más buscando nefrótico, otra cosa en el diabético, alguna otra complicación, Eh, pero a mí por lo menos particularmente me pasa esto, de que no la pedimos nunca o la pedimos a cada ratito y después estamos medio sí, perdidos en en... el paciente ambulatorio como mínimo una vez por año, si te da negativo. Que podés pedir el RAC como screening, como dijo Nati.
Si el RAC te llega a dar negativo, listo, ya está, se puede descartar, pero el RAC, esta relación, no sirve en esas situaciones que te dije. O sea, ahí tenés que pedir la Es por la proteinuria en 24 horas, microalbuminuria en orina en 24 horas. Si el RAC llega a dar positivo, ya hay que pedirle la orina de 24 horas. Y si la primera orina de Perfecto, 24 muchas horas gracias. te da positivo, hay que confirmarla, ¿eh? O sea, con un solo dosaje, no, tenés que confirmarlo. Son dos determinaciones para decir que Sí, tiene nefropatía. eso creo que lo había dicho, que son 2 Bien, determinaciones, para poder decir que el paciente ya tiene una nefropatía. exacto. Em, es verdad, Dami, lo que vos decís del consultorio, pero bueno, cuando se vuelva a la normalidad, esto se puede repetir, si es Consulta, Nati. necesario. Sí, lo Hola. que quieran. Sí. Ahí cuando vos decís que se tienen que hacer 2 determinaciones, ¿tienen que ser con la misma prueba o podés hacer primero poner, hiciste una orina y después pedís una trazalbúmina o viceversa? No sé ¿Cómo? si... O sea, Otra, tiene que otra ser muestra, el índice de albumina creatinina, Betsa. Ah, bien, otra bien, listo. muestra. Otra Otra muestra muestra distinta. porque hay muchas causas de falsos positivos. Si el paciente hizo actividad Claro. física intensa, incluso si el paciente está descompensado y tiene la glucemia muy alta, el riñón va a estar hiperfiltrando y también te puede dar un falso positivo. O sea que si vos recibís un paciente que está debutando con la diabetes, con glucemias de 500, no hay que pedir en ese justo momento. Por ahí esperar compensarlo un poquitito y recién evaluar si tiene nefropatía diabética, porque las glucemias muy altas hacen hiperfiltrar el riñón y perder exceso de proteína. Por eso es que por tantos falsos positivos es que se requiere una segunda muestra. La fiebre también es otra causa de falso positivo, ¿sí? Bien, bien, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para Natalia o para Belén, o para Claudia también. Belén está Acuérdense saliendo que de puede la dar otra. proteinuria positiva y función renal normal y viceversa, ¿eh? O sea, Sí, uno de los, yo creo que de los impactos en órgano blanco más complejos para nosotros como clínicos es la parte cardíaca, que obviamente hay cosas que las tiene que manejar sí o sí el cardiólogo, hay muchas situaciones especiales, y la parte renal. Pero bueno, uno como clínico tiene que ver que el colesterol esté súper bien, la presión esté a raya, que el paciente intente bajar de peso, que se hidrate y que baje el consumo de sal. Bueno, muchas gracias a las tres y las esperamos mañana, que mañana es la mesa redonda con una ay, sí. paciente Ahí la doctora para Duda va a contarnos a estar nosotros. presente. Sí, mañana se Sí, 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 conecta. también la estamos esperando. Bueno, vamos a ver cómo Bueno, sale la mesa redonda de mañana. Gracias por la clase, muchísimas muchas gracias. gracias a las tres. Gracias a Excelente. todos. Sí. Bueno, la próxima clase, la última de la jornada de hoy, eh, es deudas en el equipo de salud, en realidad del equipo de salud para el paciente diabético. La va a dar la licenciada Agustina Torrisi del equipo de nutrición de Liga. No sé si estás por ahí. Acá estamos, a mí. Dale, ya te pongo como ¿Está bien? presentadora. Ahí estamos.